A ver, lo que ocurre para los senadores de cualquier partido político, de los diputados, nosotros tenemos hay una alianza del movimiento al que pertenezco, de 3 partidos políticos. Entonces lo que buscan pues es que se apruebe una reforma. Si no la aprueban, pues entonces buscan un esquema en donde pueda quedar aprobada. Entonces no es un asunto de, pues si hay partidos que deciden que no la van a aprobar, a menos que diga 2030, pues la otra es que no se hubiera aprobado. Entonces finalmente los senadores de Morena dicen, bueno, pues vámonos al 2030 para que quede en la Constitución. No sé si la razón de los otros partidos políticos tenga que ver con el gobernador de San Luis Potosí. Lo que es cierto es que no creo que el pueblo, ni de San Luis Potosí, ni de ningún estado de la República, ni de la Ciudad de México, le guste que se deje como candidato a un familiar. Si presentamos la propuesta fue justamente por eso. Entonces, si alguien pretende dejar a un familiar o que sea un familiar quien va a ser el candidato o candidata, lo va a ver muy mal la gente. Ni siquiera el movimiento al que pertenecemos o la presidenta de la República. No creo que sea una buena idea, ¿no? Entonces, más allá de decir es que no se aprobó exactamente igual, bueno, es lo que se pudo aprobar, la política también es eso. Y a partir del 2030 quede establecido. Ahora, ¿qué espera la presidenta o qué esperamos todas y todos los mexicanos? Pues es que en el 2027 no haya familiares que se presenten como candidatos. Y si se llegan a presentar familiares, pues no creo que les vaya muy bien, ¿verdad? Con el pueblo. Pero, Presidenta, ¿considera correcto que Morena haya cedido las presiones de erradicar es que no el es un nepotismo asunto de ceder las presiones. Pero es que aplazaron la reforma, Presidenta, para consumar un último acto de nepotismo. A ver, pero a explicarlo bien, ¿no? Porque si no se ponen las palabras de tal manera que parece que estamos… En el acuerdo al que tienen que llegar en un congreso se toman decisiones. Decía el presidente López Obrador que la política es optar entre inconvenientes. A veces no es lo que deseas, sino lo que se puede hacer. Entonces, en el marco del acuerdo político que se requiere para que se aprobara la reforma, lo que se cambió es que no fuera en el 27, sino que fuera en el 2030. Lo cierto es que espero que la aprueben los congresos estatales y la Cámara de Diputados va a quedar en la Constitución a partir del 2030. Entonces no es que hayan cedido o no, sino qué acuerdo se logra, porque recuerden que la mayoría, o sea, para cambiar la Constitución es la mayoría calificada. Entonces finalmente toman la decisión de que se fuera al 2030. Yo ya ni participé en eso, yo dije, a ver, yo envío la iniciativa, desde mi punto de vista debe ser desde el 2027, pero los senadores pues toman un acuerdo a partir pues de las condiciones que tienen en ese momento. Y repito, ¿quién va a sancionar si se pone a un familiar? Pues el pueblo. No se va a ver muy bien el partido que vaya a postular a un familiar, ¿verdad? ¿Está conforme entonces con esta? Pues es lo que se logró en el Senado y me parece bien porque finalmente queda en la Constitución. Bajo las condiciones de un partido, Presidente. Pues tú le puedes dar la interpretación que tú desees. Yo le doy la interpretación que acabo de explicar, que es esta de que en el marco de las alianzas que se tienen, y eso ocurre en todos los países del mundo, queda ya en la Constitución, si lo aprueba la Cámara de Diputados y los congresos estatales, que no va a haber nepotismo ni reelección a partir del 2030. Que hubiéramos querido que fuera el 27, pues sí, pero en el marco de las alianzas no se pudo. ¿Qué pienso yo? Que se va a ver muy mal el partido político que ponga un familiar como candidato o candidata, la verdad. Bueno, lo que yo la mandé el 2027 y mi posición sigue siendo pues que debería aprobarse para el 2027. Entiendo que en el acuerdo para poder tener la mayoría de los partidos que son parte de pues la alianza del movimiento acordaron que fuera hasta el 2030. Entonces allá es una decisión
de los senadores y los diputados, y pues lo que me importa a mí, o yo creo que no a la presidenta, lo que le importa a todas y a todos los mexicanos es que no haya nepotismo en estos procesos electorales. Entonces, pues esa es, digamos, la situación que prevaleció en el Senado y por eso finalmente entiendo que tomaron la decisión de llevarla al 2030. Sí, pues va a quedar en la Constitución, que es lo más importante, queda en la Constitución, no es al 2027, es al 2030, pero finalmente queda en la Constitución. Bueno, tiene que pasar por todos los gobiernos estatales, Cámara de Diputados y gobiernos estatales, pero queda en la Constitución que a partir del 2030 ya no hay reelección y no puede haber familiares que hereden los cargos. Y aquel que lo haga en el 2027, pues se va a ver muy mal, ¿verdad? Pues es el acuerdo que tomaron entre los partidos. Digamos que los partidos que acordaron aprobar la reforma plantearon que fuera el 2030, pues son los acuerdos que se toman en las cámaras. Desde mi punto de vista, no, ya no, porque tiene que aprobarse Cámara de Senadores, Cámara de Diputados y la mayoría de los congresos locales. Creo que lo importante es que quede en la Constitución y bueno, para el 27 pues esperemos que al menos el partido político del que yo provengo pues no ponga ningún familiar, ¿verdad?, de uno y otro cargo. Pues sí, creo que además eso está en los estatutos de Morena, ¿no? Entonces, espero que se respete para el 27, pero creo que lo importante para las y los mexicanos es que a partir del 2030, pues sí, ya ahora sí es constitucional. Con lo que pactemos con el presidente Trump. O sea, primero, pues es el 4 de marzo, y después vienen algunos temas, por ejemplo, él planteó el tema del acero y el aluminio para el 12. Él, por ejemplo, ha estado planteando esto de los aranceles recíprocos. Con México pues no tendría por qué aplicar la reciprocidad porque en realidad no hay aranceles. Entonces, después del 4 de marzo, pues no cierro la puerta, al contrario, de que pudiera haber una reunión. Sí. Pero pues tiene que haber un acuerdo, ¿no?, entre los dos gobiernos. Se habla de que se tiene que fortalecer los regionalismos económicos en este caso para evitar pues la logística, el transporte, pero bueno, pues sería esperar al 4 de marzo como sí, recuerden también que viene la revisión del tratado. Entonces eso lo acordó el Poder Legislativo de Estados Unidos y nuestro Poder Legislativo. Entonces eso es una ley, el tratado, y ahí está pactado que hay una revisión para 2026. Y lo que muy probablemente ocurra pues es que se adelante toda esa revisión. Entonces ahí viene también pues mucho trabajo entre ambos países y Canadá. Presidenta, ahorita que el compañero Carlos hablaba del tema de la privatización del agua, en Puebla también hay pues una empresa privada, aunque ya… Ya está por vencerse el plazo de los aranceles. ¿Tiene contemplado que haya una llamada antes o después con el presidente pues Trump? Si es necesario, sí, vamos a buscarla. También hay reunión del secretario de Hacienda con el secretario del Tesoro, es decir, está la coordinación, la comunicación, el secretario Ebrard también está en comunicación con el secretario de Comercio. Entonces esta semana pues se intensificaron las reuniones y pues nosotros siempre vamos a buscar llegar a un acuerdo en el marco del respeto a nuestra soberanía y a nuestra Constitución. Estamos coordinados, todavía nos falta una reunión con Marina del Pilar y su equipo, pero hay bastante coordinación. Aprovecho para comentarles que el día de hoy sale el Gabinete de Seguridad, se van a reunir mañana en Washington con el secretario de Estado del Gobierno de los Estados Unidos. Tienen mañana una reunión, entonces han estado trabajando estos últimos días para
la comunicación que ha estado habiendo entre Estados Unidos y México para buscar cerrar el acuerdo de coordinación en el marco de nuestras soberanías. Entonces han estado en eso, pero no han dejado de trabajar en todo el país. Ayer hubo detenciones muy importantes y vamos a trabajar principalmente en Tijuana, que es pues hoy por hoy el municipio con mayor número de homicidios. El gabinete de seguridad completo, van para allá. Con la secretaria de Gobernación se queda. Van secretario de Seguridad, Relaciones Exteriores, obviamente, Marina y Sedena. Gracias, Presidenta. El día de ayer se aprobó la reforma contra el nepotismo. Ahí va el fiscal también, fiscal general de la República también va. Al Senado de la República llegó la propuesta de una coordinación nacional para el combate al fentanilo y drogas sintéticas, una iniciativa del priista Alito Moreno, siendo él mismo el primero en la lista para el cargo, con el fin de, y cito, coordinar esfuerzos entre los 3 órdenes de gobierno, colaborar con organismos internacionales, supervisar a las fuerzas de seguridad. Básicamente Alito quiere gobernar México sin que lo voten, ¿no? ¿Tomaría en serio esta propuesta de un SAR antidrogas para México, Presidenta? Pues tenemos un gran gabinete, ¿para qué queremos un SAR? La verdad, es un de primera. El Omar García Harfuch, pues es buenísimo. El general secretario Revilla, pues lo mejor que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional. El almirante Morales, de primerísima. Rosa Isela, que es secretaria de Gobernación, que es parte del gabinete. ¿El fiscal? El fiscal general de la República. Tenemos un gran gabinete. ¿Para qué? ¿Para qué queremos un SAR si tenemos un gabinete? Sí, bueno, a ver quién lo recibe, no sé. En otro tema, Presidenta, en los últimos días apareció… A lo mejor paga ¿cuánto? ¿Cuánto dicen que… ¿Cuánto comentaste que estaban? $150,000. Ah. 250,000 a los regiomontanos y ¿O 5 millones? 5 millones a los empresarios con ¿De dólares? residencia permanente. ¿Los tendrá, Presidente? Sin comentarios. Texto, la defensa legal de Ismael Mayo Zambada pide que sea repatriación y no extradición en este caso. ¿Qué opina al respecto, Presidenta? Tienen que decidir el fiscal, y el fiscal ayer fue muy claro. Fue muy, muy claro. Entonces, es la fiscalía quien lo decide. Y también preguntarle… Y tiene que quedar muy claro, porque nosotros combatimos al crimen organizado, a la delincuencia organizada, en el marco de la ley, y fortalecemos las capacidades de investigación, de inteligencia, que es una de nuestros ejes, para poder, en el marco del Código Penal, del sistema penal acusatorio, de lo que existe en nuestro país, pues detener a un delincuente de la delincuencia organizada o a cualquiera que haya cometido un ilícito. La discusión aquí no es si alguien está defendiendo a una persona o no, porque no es el caso. Lo que estamos planteando es que todo tiene que ser en el marco de la ley. Nosotros buscamos siempre en el marco de la Constitución y de las leyes, y buscamos siempre cumplir con todo ello. Entonces, eso es lo que estamos planteando. Nosotros tampoco queremos que llegue fentanilo a Estados Unidos, ni que llegue a México, ni que llegue a ningún lugar de manera ilegal. Nosotros buscamos que disminuyan los homicidios y todos los delitos de alto impacto en nuestro país, y en eso trabajamos todos los días. El tema es cuál es el marco constitucional en el que nos movemos. Gracias. Y ya por último… A través de un medio de comunicación, que un grupo de empresarios hispanos encabezados por una tapatía muy cercana o vinculada con el Partido Republicano impulsa una coalición denominada Bienvenidos Empresarios, la cual busca afiliar a hombres de negocios de
Monterrey, Nuevo León, a quienes le ofrecen acceso directo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a cambio de un donativo de $250,000. Y esto se suma también al anuncio que hizo el mandatario norteamericano sobre la denominada visa dorada, que es un nuevo tipo de permiso de residencia legal con la que se podrá obtener a cambio de $5 millones, con los beneficios de acceder a la ciudadanía norteamericana con el tiempo. Doctora, ¿alguna opinión al respecto de estos anuncios? Bueno, en el caso de quien paga para ir a ver a un político, pues no creo que sea muy recomendable. Y ni siquiera pues de la persona que está pagando. Pero bueno, es la decisión del gobierno de los Estados Unidos. Gracias.